Y de esto, básicamente, de un asunto tan sensible como este, depende la legitimidad misma de una reforma de esta naturaleza. Por lo tanto, yo creo que ese punto aquí, traído a colación por la doctora Lozano, debe ser revisado, estudiado y muy bien sustentado y explicado, y solicito que se haga con mucha altura jurídica, porque el tema es eminentemente jurídico por parte de los asesores o de las personas delegadas por el Ministerio de Defensa, porque no es para nada un asunto menor. En segundo lugar, existe naturalmente la inquietud presupuestal. Señor viceministro, ¿cuánto va a costar toda esta, señor viceministro, cuánto va a costar toda esta infraestructura? ¿Cuál es la planeación y cuál es la proyección de los costos y la justificación presupuestal? Porque el país está entrando en unos años, en unos ciclos de dificultades presupuestales. El país, y sobra repetirlo, hoy tiene una gran dependencia hacia ciertas materias primas que vemos que en los mercados han venido bajando y no sabemos a partir de 2016 cuál va a ser el impacto fiscal de estas medidas. Y es la primera responsabilidad nuestra como Congreso de la República aprobar normas presupuestalmente viables. Y la justificación en estas circunstancias económicas por parte del gobierno que quiere crear esta nueva infraestructura con sus nuevas plantas de funcionarios y todo lo que corresponde, pues debe tener una explicación presupuestal más que clara. ¿Cuánto le va a costar al erario público? ¿Cuánto le va a costar al bolsillo de los colombianos? ¿Existe un análisis minucioso que justifique la creación de todas estas instituciones? ¿Puede existir o no duplicidad, como muy bien lo señaló el doctor Navastalero, en lo que concierne a la escuela judicial? ¿Vale la pena crear 2 escuelas judiciales? ¿No puede existir una filial para la justicia penal militar dentro de esa escuela judicial? Porque en última lo que se imparte en una escuela judicial es el conocimiento del ordenamiento jurídico y el ejercicio de ser juez. Y yo no creo que sea realmente necesario contar con 2 o 3 o con una escuela judicial para la jurisdicción contencioso administrativa o para la jurisdicción ordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se justifican todas las estructuras que se están creando? Aquí no nos estamos oponiendo por principio a la creación de instituciones nuevas, como lo señaló el doctor Hoyos. A veces es más costosa la injusticia, o es más costosa la injusticia que cualquier inversión que haga el país. O si hay una buena inversión de presupuesto público es en justicia, pero queremos saber qué estudios previos le aportan ustedes al Congreso para saber que todas estas estructuras, que todas estas instituciones que le van a costar mucho dinero a los colombianos, todas tienen una absoluta justificación y si no existen duplicidades. En segundo lugar, quisieran también que nos explicaran un poco en qué va a consistir la figura o básicamente la independencia de los jueces respecto al mando, porque existe efectivamente un anuncio, se anuncia, es enunciativo, pero quisiéramos que nos explicaran básicamente cómo se va a garantizar, más allá del anuncio, que puede ser una simple declaración de intención, como a veces ocurre en nuestras leyes, donde hacemos declaraciones de intenciones, pero a veces no creamos los mecanismos para hacer reales esos anuncios. La independencia de la justicia, por ejemplo, en lo que concierne a los delitos más graves. ¿Cuál va a ser la independencia de los jueces de la justicia penal militar? Entonces, en resumidas cuentas, existen más puntos sin duda que ameritan un buen desarrollo. Las funciones de la policía judicial, qué función va a cumplir, por ejemplo, la DIJÍN, que también es policía judicial en estas investigaciones, queda completamente excluida, tratándose pues de un ámbito propio de la justicia penal militar, dado que la policía judicial cumple funciones, como su nombre lo indica, redundante de policía judicial, no entra a investigar, solo se dedica a asuntos civiles. Vamos a desaprovechar el conocimiento que ya tiene la policía judicial, la experiencia en materia criminalística, en tratamiento de pruebas que hoy caracteriza a la Policía Judicial de Colombia ante el mundo por su manejo del crimen, por su manejo de las pruebas. Vamos a excluirla completamente de las investigaciones. Y básicamente resumo entonces, esos son los puntos. Yo creo que este proyecto, que
la mitad de las críticas que hace el concepto las podemos entender desde el punto de vista que no hemos aprobado el proyecto de acto legislativo de fuero penal militar. Si lo aprobamos, la mitad de las críticas quedan sin piso. Naturalmente, los funcionarios que hacen este concepto tienen que conceptuar sobre la base del orden jurídico que existe en este momento. Y en segundo lugar, las preguntas y los interrogantes puntuales. Responder a las observaciones que hace la doctora Angélica Lozano, que es tal vez el tema más delicado. Es válido primero el principio de oportunidad en la justicia penal militar, dado que podría entenderse a priori que el artículo 250 lo prohíbe y se necesitaría una reforma constitucional, o de entrada es inconstitucional el artículo. Y si nos responden que por X, Y, J razones, porque en el mundo del derecho hay tantos vericuetos que uno no sabe por dónde a veces salen las cosas, que sí se permite el derecho, el principio de oportunidad, cómo entender cada una de las causales que permite básicamente, de forma casi discrecional, no investigar una determinada circunstancia. Esto es discrecional, está debidamente establecido en la ley, porque créanme, queridos amigos, si esto queda enteramente al arbitrio de un funcionario judicial, toda la legitimidad del proyecto de acto legislativo que estamos tramitando, de este y de otros que vengan, queda desmoronada. Tercero, el tema presupuestal, viceministro. Explíquenos, por favor, con gran detalle, ¿cuánto le va a costar esto a los colombianos? ¿Cuál va a ser el impacto fiscal? ¿Podemos hacer ahorros? ¿Podemos utilizar lo que ya tenemos? Porque no olvidemos que nos corresponde una gran responsabilidad con los colombianos, ser austeros y eficientes también a la vez. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el representante